Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo esto. Bueno, vamos a ver la lección número 18, elementos macroestructurales del texto. O sea, leyendo diferentes textos, estrategias para comparar un autor con su intención. Bueno, los objetivos. Al terminar de esta lección, pues conocerás cuáles son los elementos macroestructurales del texto y podrás identificar asimismo, conocerás estrategias para comparar información, lo cual te será muy útil al momento de analizar y escribir tus propios textos. La estructura textual son modos de organizar globalmente la información de tu texto, tanto la forma como el contenido. Un texto cuenta como una macroestructura y una supraestructura. Vamos de lo macro a lo supra, de lo chico a lo pequeño, a lo grande. Cada texto tendrá una macroestructura de acuerdo a lo que el autor desee exponer. Y bueno, aquí es donde se plantean tres puntos de los cuales se debe de poner o debe de llevar pues este texto. Empezamos con la macroestructura, significado global que impregna y da sentido pues al texto. Esto es donde pues se forja las ideas principales, los puntos principales pues del texto, el tema del texto, o sea, las ideas principales como las ideas secundarias. Y luego después nos pasamos a la microestructura, orden gramatical, las ideas, la coherencia y la relación semántica. Aquí pues empezamos con el léxico, la construcción de oraciones y de usos de conectores, ortografía, acentuación y puntuación. Aquí es donde estamos planteando como qué conectores tienes en el tipo de argumentación del cual quieres dar y que tu argumento en tus premisas conlleve a pues a esta conclusión verdadera. Porque lo que pasa cuando escribes un texto académico es que tus premisas conlleven o lleguen a una conclusión de la cual tu conclusión debe de guiarse por esas premisas. Si la conclusión suena muy diferente a las premisas que tiene tu texto, por lo tanto, tu argumento no es válido. Y al no ser válido, pues tu texto pues no tiene como que esa coherencia de lo cual tú estás queriendo señalar. Y después pues nos vamos a la superestructura. Aquí en la estructura global del texto pues es meramente el esqueleto. Y pues el esqueleto, recuerden, es introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es plantear lo que vas a hablar en un sentido de futuro sobre el desarrollo. Por ejemplo, tú quieres hablar acerca de la felicidad. Entonces, lo que debes de hacer es, yo en el presente texto que voy a hablar acerca de la felicidad a partir de lo que plantea Aristóteles, para después hablar acerca de tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces, plantearé, o sea, vas a plantear en un sentido de futuro, plantearé el sentido de la felicidad en el siglo XXI. Esa es como la introducción de la que tienes que hacer para después pasar al desarrollo. El desarrollo, recuérdenlo, que se maneja en modo, en sentido del presente. La felicidad en este siglo XXI va acerca de relacionado o lo plantean muy relacionado o lo confunden mucho con el placer de adquirir una cosa, de adquirir pues un producto, de las cuales pues Bauman en su texto la modernidad líquida nos dice que eso no es la felicidad, sino que más bien es como un sesgo del cual el humano tiene para estar complaciendo, estar, ¿cómo se llama? Complaciéndose a sí mismo de que pues está vacío. Entonces pues ese es su desarrollo. Y para la conclusión vas a hablar en forma de pasado. Lo que elaboré en este breve ensayo, en lo que elaboré en este pequeño texto o en esta pequeña reseña fue pues el tema acerca de la felicidad. Abordé, abordé en forma de pasado a
al filósofo Aristóteles, al filósofo Bauman acerca de la felicidad. Y es así como se hace pues este esqueleto en la escritura. Y bueno, el primer elemento para analizar de un texto pues es el título de la obra, ya que es un determinante del tema que se va a tratar. El título es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo primero que ven las personas. Si el título es muy largo, lo más seguro es que nadie te vaya a leer. Como por ejemplo, si tu título va referenciado hacia que la felicidad acerca de este siglo XXI a partir de lo que dicen dos filósofos, uno de la antigüedad griega y el otro pues del siglo XIX o XVIII. Pues no, como que no te van a leer. Mejor puedes crearte un título muy pequeño, muy breve, así de pocas palabras, la cual pueda mencionarte y que suene interesante para las personas, porque es lo principal, porque dicen que no hay que juzgar un libro por su portada, pero sí, si a mí me enseñan un título muy largo, lo más seguro es que no te lea. Pero si me muestras un título así muy conciso de lo cual estás planteando en tu texto, lo más seguro es que sí. Y pues eso es muy, muy importante, el título, por el hecho de que, porque es lo primero que le llama la atención a las personas. Si me pones, como por ejemplo, aquí tengo unos, el concepto de la angustia. Entonces, sí me llamas la atención al decir, ¿qué es la angustia? ¿O qué quiere decir este autor acerca de la angustia? Entonces, sí. Pero si me pones el autor acerca de... No. Y bueno, el segundo elemento tiene que ver con el orden jerárquico de las ideas para que haya coherencia, es decir, que ordene la información por orden de relevancia. Este orden de relevancia pues se le puede poner o se puede ver como pues un tipo de pirámide. En lo más arriba vas a poner lo más importante y luego vas a desglosar, 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 desglosar y hasta lo más bajo de la pirámide pues vas a poner ya como que este punto de conclusiones de las cuales quieras llegar. Como por ejemplo, quieres hablar acerca de, mm, no sé, la felicidad de nuevo. Y sí, mantengo el mismo ejemplo acerca de la felicidad, pero ¿qué tipo de felicidad quieres hablar? O sea, desde qué punto lo quieres abordar la felicidad, desde qué orden lo quieres manejar. La felicidad en estos tiempos, la felicidad desde los tiempos antiguos, y pues así te debes de plantear toda esta información y ponerla jerárquicamente. Y una de las cosas de las cuales puedo recomendar para que sea jerárquicamente, pues empieza con un poco de historia de cómo se veía la felicidad antes, a cómo se ve hoy y cómo se puede ver en un punto, en un futuro. Es lo que se puede decir, que pues un punto jerárquico. Y luego pues la coherencia tiene que ver con cuatro elementos. Las no contradicciones es lo que les menciono. Cuidado con esos argumentos de los cuales quizás suenan lógicamente bien estructurados, pero la conclusión quizás no pueda contar bien con las premisas, y es ahí donde pues entra pues este fallo de contradicción. La repetición, ser muy repetitivo al escribir, cuando ya me mencionaste acerca de lo que dice Aristóteles al principio y luego más o menos en el medio del texto me vuelves a decir lo que dice Aristóteles, como que no. Es ahí donde pues debe de entrar más tu fluidez de lo que tú estás creando, tú lo estás elaborando. Y pues bueno, la relación que debe de tener el texto, por lo mismo, debes de enfocar con los autores de los que hablan pues acerca de la felicidad. No me debes de poner otros autores de los cuales no tienen esos temas de los cuales pues tú quieres estar mencionando en tu texto. Y pues bueno, el último sería la progresión de cómo vas elaborando pues todos los planteamientos en tu texto. Comparaciones y estrategias. La comparación es un proceso mediante el cual se identifican las características de semejanza
y las de diferenciar, los cuales necesitan de una mirada pues analítica. Consisten en 4 pasos. El primero, define el propósito. ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Cuál es el propósito de tu tema? ¿Qué relevancia tiene tu tema en estos tiempos? Porque sí, es muy importante, demasiado importante la relevancia que tienen los textos que estás escribiendo ahorita, por el hecho de que, bueno, si eres de historia, pues ahí cambia la cosa. Pero bueno, si quieres escribir un texto acerca de historia, pues ahí ya. Pero deben de ser temas interesantes, relevantes en estos momentos. Identificar las variables que definen la comparación. Comparación entre pues, los tipos de texto. Identifica pares de variables semejantes y diferentes correspondientes a cada variable. Y pues la última, verifica la información que generaste. Toda la información que genera la debes de tener cuidadosamente, tiene que ser muy minuciosa, y es ahí donde pues entra pues todas estas problemáticas. Pero bueno, quiero saber acerca de lo que ustedes van a plantear en los textos. Les estaré pues apoyando un poco en cómo vayan a plantear pues el problema o los problemas de los cuales quieran ustedes hablar, y nos vemos en la próxima. Adiós.